Buenas noches, mis queridos hermanos. Es un gozo para mí verle a ustedes. Estoy contento de estar con ustedes y me alegro de que hayan regresado nuevamente. Seguiremos estudiando este tema acerca de la educación. Es muy importante, hermano. A nosotros la educación nos ha estropeado. Tenemos que admitirlo. Nos ha dividido, el sistema educativo nos ha dividido. Hay unos que están más arriba, hay otros que están más abajo. Y ese es el sistema educativo. Y en esta noche vamos a estudiar esto, rompiendo la educación jesuita. Y mañana tenemos otro tema titulado La Orden de Madison, que es la sustitución a este sistema educativo. Yo quiero, hermanos, que ustedes mediten en lo siguiente que voy a decir. Yo tengo una gran preocupación por la educación. Si nosotros no hacemos nada, yo no sé dónde nosotros vamos a terminar con el sistema educativo. Ustedes saben que en las escuelas a los niños le están dando la ideología del género. Y no sé, tenemos serios problemas con eso. El problema que nosotros tenemos es que el sistema educativo de nosotros en boga no está al alcance de todos los miembros de la iglesia. Y nosotros necesitamos resolver esa situación, porque si no, la próxima generación de adventistas, yo no sé lo que va a pasar con esa generación. Tenemos que orar, hermanos, sobre ese problema. Las cosas están muy serias en otros países. Y viene la pregunta, cuando Jesús venga, ¿hallará fe sobre la tierra? Nosotros tenemos que preocuparnos por la generación de estos niños que están creciendo. Nosotros no podemos dejárselo a nadie. Ese es el problema del sistema educativo, que nos hace a nosotros esclavos del sistema. O tenemos que dejárselo al gobierno, o tenemos que dejárselo a los dirigentes de la iglesia. Y nosotros nos cruzamos de mano. Eso nos enseñó el sistema educativo. Y ese es el problema, hermano. El sistema educativo es para hacer nosotros siervos menguantes, como dicen en Costa Rica. Hacernos siervos esclavos. Pero nosotros tenemos que salir de este sistema y romper con este sistema. Porque algo nosotros tenemos que hacer. Así que vamos a estudiar un poquito acerca de esto, rompiendo con... Voy a quitar esto de medio, me permita subir y bajar. Sí. Mira, hermanos, noten lo que dice la sierva del Señor. Y esto lo dijo ella en el año de 1897. Oiga eso, hermano. Dijo ella en esa época: ahora como nunca antes necesitamos entender la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Yo voy a explicar esa cita, hermano. Yo voy a explicar esa cita. Y yo creo, hermano, que ahora en el 2018 es cuando verdaderamente nosotros necesitamos entender como nunca antes la verdadera ciencia de educación. Si hay una verdadera, es porque hay una falsa. ¿Ok? Y note, si nosotros los adventistas, si nosotros fallamos en esto, nosotros nunca vamos a tener un lugar en el reino de Dios. Esa expresión, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios, no la malinterpreten. No, ahí no se está hablando de salvación. Yo le voy a decir de qué es que se está hablando ahí. Cuando en la Nueva Jerusalén, a pesar de que la nación de Israel fue una nación que nunca caminó en los caminos de Dios, a pesar de eso, las 12 puertas de la ciudad
van a recordar a las 12 tribus de Israel. Entonces va a haber un conmemorativo para ellos. Ahora, si nosotros los adventistas del séptimo día no entendemos la verdadera ciencia de educación, no habrá en la tierra nueva un recordativo para el pueblo adventista del séptimo día. Nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Esa es la amenaza que la cual nosotros estamos corriendo. Y si no, tú y yo no hacemos algo, si se los dejamos al gobierno, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. ¿Me están entendiendo, hermano, lo que quiero decir? ¿Verdad? Eso es lo que quiere decir. Nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. No habrá nada en el reino de Dios que recuerde a la iglesia adventista del séptimo día si nosotros no entendemos esta situación. Las puertas se nos están cerrando en el mundo, hermano. Satanás nos está cerrando las puertas. Nos está cerrando las puertas. El sistema educativo nos está cerrando las puertas y va a destruir a nuestros jóvenes. Con esa ideología del género, nosotros, como iglesia, vamos a ser destruidos. Vamos a existir como iglesia, pero ¿qué tipo de iglesia es esa? ¿Qué tipo de iglesia es esa? Donde tendremos pastores ordenados en el homosexualismo y esas cosas. Ahí llegaremos, hermanos. Si nosotros no entendemos esto, ustedes notarán ese tipo de cosas. Ustedes no lo van a ver mañana ni pasado, pero dentro de unos cuantos años, en la época que lleguen estos niños pequeños, eso va a estar en nuestra iglesia. Y esa iglesia ya no sirve. Sodoma y Gomorra fueron destruidos por eso. Y nosotros vamos a ser destruidos por eso. Esa es la importancia de este tema, hermano. Note, hermano, ella también dice en Joya del Testimonio, tomo 2, la ciencia de la verdadera educación es la verdad, el mensaje del tercer ángel es la verdad. Nota, hermano, ¿cuál es la verdad? ¿Es la educación o es el mensaje del tercer ángel? Las dos cosas dice ella que son verdad. ¿Cuál de las dos es verdad? Los dos son verdad, porque los dos son uno solo. Los dos son uno solo. Los dos son uno solo. Se sobreentiende que todo adventista del séptimo día cree que la educación cristiana y el mensaje del tercer ángel son la misma verdad. Note la siguiente cita. Os voy a hacer un comentario antes de leer esta cita. Me van a dar un segundito. Quiero decir lo siguiente antes de leer esa cita. Los objetivos, hermanos, de esta noche, de este estudio, es ofrecer una mejor comprensión de la causa de la decadencia moral de las denominaciones protestantes durante el periodo del clamor de medianoche en 1844, para que nos ayude a nosotros como adventistas del séptimo día a evitar sus errores mientras nosotros nos aproximamos al fuerte pregón que pronto tendrá que darse al mundo. Mira, hermano. En 1844, o antes de 1844, las iglesias protestantes se estaban preparando para el clamor de medianoche. Hoy día nosotros nos estamos preparando para el fuerte clamor. Ahora, las iglesias protestantes enfrentaron los mismos problemas que nosotros estamos enfrentando, aunque de diferente naturaleza. Dios le dio a los protestantes en el año de 1822, ¿cuántos años antes de 1844 es 1822? Son 22 años, gracias hermana. Son 22 años antes, Dios llamó a un hombre muy educado, era un médico graduado de la mejor universidad en Estados Unidos, la Universidad de Harvard, y Dios lo llamó, Dios le dio a él la verdad, le dio lo que nosotros llamamos dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día el mensaje pro salud. Dios se lo dio en aquella época, para preparar a las iglesias protestantes para el clamor de medianoche. 10 años más tarde, Dios también llama a un pastor y fisiólogo llamado Sylvester Graham para preparar, y le dio el mensaje de salud que nosotros tenemos hoy. Dios se lo dio a ellos, para que ellos pudieran abrírsele la mente y entender qué era lo que iba a pasar en 1844. Y estas dos personas comenzaron una campaña de salud en la iglesia protestante. Pero
También, antes de 1844 a 1833, comenzó un movimiento revolucionario de hacer cambios en la educación. Se estableció una universidad que todavía hoy existe, llamada la Universidad de Oberlin. Okay, tienen que recordar lo que le expliqué anoche. Yo lo llamo universidad para que ustedes lo entiendan, pero ellos le llaman college. Oberlin College, ¿ok? Y en esta universidad, ellos aceptaron la reforma pro salud, hicieron bastantes cambios educativos, cambiaron la dieta. De hecho, Guillermo Miller estuvo en esa universidad predicándole y dándole el mensaje. Pero hermano, cerca de un año antes de 1844, Satanás se encargó de descarrilarlo a ellos. Y los profesores de la universidad comenzaron poco a poco. Algunos profesores no estaban de acuerdo con los cambios en la dieta y comenzaron a poner, porque en esa universidad los alumnos y los maestros comían juntos, pero los maestros que estaban en otra posición, pues llevaban cosas que no eran saludables a la mesa, dándole un mal ejemplo a los estudiantes. Poniendo la historia corta, hermano, Dios le dio a ellos el mensaje pro salud, le dio la verdadera ciencia de la educación, comenzaron a hacer reformas, pero un año antes declinaron. Y por eso ellos fracasaron al dar el clamor de medianoche. El clamor de medianoche es el que dice, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ese era el mensaje que ellos tenían que darle al mundo en aquella época. Un pequeño grupo fue el que pudo dar ese mensaje. Y las iglesias en general se opusieron al mensaje de Guillermo Miller, porque no se prepararon para eso. Note, hermano, lo mismo pasó en la época de Lutero. En la época de Lutero también Dios comenzó a darle a ellos el conocimiento de la verdadera ciencia de la educación. Vamos a leer esta cita que dice aquí: los ojos de los sucesores de Lutero y Melanchthon estaban cegados. Ellos no entendieron la verdadera ciencia de la educación. No vieron su importancia ni entendieron la dependencia del carácter de la educación. Note que ahí dice los sucesores de Lutero y Melanchthon, porque Lutero y Melanchthon sí entendieron la educación y establecieron muchas escuelas establecieron, con un sistema diferente al sistema católico. Ellos se dieron cuenta que el progreso del protestantismo estaba en un nuevo sistema educativo. Y Lutero y Melanchthon establecieron ese nuevo sistema educativo. Pero los sucesores de Lutero y de Melanchthon no siguieron esa educación. Y ustedes verán, me parece que aquí la cita va a decir en qué se enfrascaron ellos. Dice, ellos no vieron su importancia ni entendieron la dependencia del carácter de la educación. Note, hermano, cuál es el propósito de la educación. Dice aquí la señora White, el verdadero propósito de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. ¿Para qué educamos, hermano? Para restaurar la imagen de Dios en el alma. Para restaurar la imagen de Dios en el alma. Por eso es que nosotros tenemos que hacer algo, hermano, porque Satanás está reproduciendo su imagen en nuestros niños en la escuela. Satanás ha dicho, es la imagen de Dios que se tiene que reproducir. No. Mi propia imagen es la que yo voy a reproducir en los alumnos en la escuela. Y eso es lo que él está haciendo. Ahora, note cómo sigue diciendo aquí, Satanás le sacó ventaja a esta ceguera para hacer que algunos de sus propios educadores, como lobos vestidos de oveja, devoraran a los corderos. John Stern fue el primero de estos lobos. Y vamos a hablar un poquito acerca de las escuelas de Stern. Estas escuelas ofrecían una mezcla de literatura clásica, literatura medieval, con una rebanada delgada de las escrituras, introducida para causar impresión y condimentada con las doctrinas de la iglesia. Su plan de estudio no era práctico, sus métodos de instrucción eran mecánicos. Se saltaba el aprender las cosas de memoria
su gobierno era arbitrario y empírico. Más adelante vamos a entender qué queremos decir con que el gobierno era arbitrario y empírico y que se aprendía de memoria. Pero Stern, él levantó muchas escuelas que parecían ser cristianas, pero seguía enseñando literatura clásica y medieval, aunque se añadía una clase de Biblia. Se enseñaba Biblia, pero además de enseñarse Biblia, se enseñaban la literatura clásica de Homero, de Platón, de Sócrates, de Aristóteles y de todos esos filósofos griegos. Los niños salían confundidos ahí porque esa filosofía no combina con la palabra de Dios. Seguimos, hermanos. Dice aquí. Después que los protestantes, la Iglesia Católica se dio cuenta que el progreso del protestantismo al principio se debió a su sistema educativo, entonces ahora viene ellos con una contrarreforma y con un sistema educativo diferente al que ellos tenían antes, que son las escuelas jesuitas, que todos ustedes conocen o han escuchado hablar de ellas. Este estudio debe dejar claro que los maestros protestantes debilitaron y descalificaron a las denominaciones protestantes para el ataque hecho por el papado a través del contrasistema de educación introducido por Loyola, el fundador de la Orden de los Jesuitas. Anterior a esto, la Iglesia Católica se dio cuenta de que su debilidad para contrarrestar el gran movimiento del protestantismo, el papado reconoció el punto vulnerable del protestantismo al notar el regreso de la Iglesia protestante a la ortodoxia muerta bajo el liderazgo deficiente de los sucesores de Lutero. Así que la Iglesia Católica se dio cuenta que el sistema educativo protestante estaba decayendo. Así que ellos se dieron cuenta de esa vulnerabilidad y levantaron las escuelas jesuitas y llenaron el mundo de esas escuelas. Por donde quiera establecieron esas escuelas. La orden de los jesuitas eligió como blanco controlar la educación como el medio más efectivo de detener los progresos del protestantismo. Y yo quiero decirle, hermano, la agenda de la ideología del género, ellos tienen, es una agenda de 10 puntos. Y ellos van por parte, en países van muy avanzados en esos 10 puntos, en otros están un poco atrasados. Pero el primer punto que ellos decidieron que tenían que controlar son los medios de comunicación. Ellos controlan los medios de comunicación. Y lo otro que ellos necesitan controlar es la educación, de eso que estamos hablando. Ellos se dieron cuenta que si ellos querían traer eso al mundo, ellos tenían que dominar el sistema educativo. Y hay billones de dólares invertidos, hermano, para que esas clases sean dadas en las escuelas públicas y privadas. Recordemos, querido hermano, que el propósito de la verdadera ciencia de la educación es restaurar en el hombre la imagen de Dios. Por lo tanto, hermano, nosotros necesitamos aprender de los progresos de ciertos sistemas educativos y de los errores de ciertos sistemas educativos. Lo que quiero decir, debemos aprender de lo que Lutero y Melanchthon hicieron y debemos tomar lecciones objetivas de cómo los seguidores de Lutero fallaron en mantener ese sistema educativo. También necesitamos aprender que la Iglesia Católica recuperó mucho territorio perdido estableciendo un nuevo sistema educativo. Y en nuestros días nosotros estamos viendo que la ideología del género está ganando terreno porque está dominando el sistema educativo. Esa es la razón por la cual estoy hablando con ustedes de educación, porque ahora nosotros tenemos que hacer algo, ponernos los zapatos, ponernos los pantalones, o ponernos lo que sea, y tomar carta en el asunto, porque si nosotros queremos salvar la iglesia y queremos salvar los hijos, tenemos que cambiar el sistema educativo. Eso es lo que estamos estudiando esta noche y durante esta semana. Siga diciendo ahí,
La orden de los jesuitas, dice, desarrolló una actividad educacional inmensa en países protestantes y ganó para sus escuelas una gran reputación. Paró el progreso de la reforma más que ningún otro medio e incluso tuvo éxito en recuperar territorio que ya había sido conquistado por el protestantismo. Trabajó principalmente a través de sus escuelas, de las cuales estableció y controló un gran número. Cada miembro de la orden llevaba a ser un maestro competente. Nota, hermanos, cada miembro de la orden llegó a ser un maestro competente. Mañana vamos a conversar acerca de la orden de Madison. Ellos triunfaron porque establecieron una orden. La señora White dice que en los últimos días las escuelas que nosotros debemos establecer tienen que ser de la orden de Madison. Y nosotros no hemos entendido esa orden de Madison. Okay. Así que mañana vamos a hablar acerca de cuáles son las características de la orden de Madison. Qué es lo que la señora White dice acerca de esa orden. Okay. Quiero decir, hermano, hay muchos tipos de órdenes. O sea, recuérdense, existe la orden de Melquisedec, existe la orden de Aarón. No sabemos a qué orden, o la Biblia no dice a qué orden pertenecía Jetro, no sé si una orden diferente a la de Melquisedec, pero sabemos que no era de la orden de Aarón. La señora White también menciona una orden llamada la orden evangélica. Ella dice a los pastores, ustedes nunca van a pertenecer a la orden evangélica hasta que ustedes no adopten la reforma pro salud. ¿Ah? Y ella dice que las escuelas que se deben establecer en estos años finales deben ser de una orden totalmente diferente a las escuelas ya establecidas y que la escuela que debemos establecer deben seguir la orden de Madison. Poco a poco, hermano, yo voy a dar más detalles acerca de la orden de Madison. Okay. Poco más de detalles, poco a poco. El papado fue más sabio que el protestantismo en su trato, y esto es también importante, en su trato con aquellos que se volvían un tanto irregulares en su punto de vista. El papado gastaba poco tiempo con las dificultades de la iglesia. Dirigía los esfuerzos del cismático, en lugar de intentar obligarlo a salir de la iglesia, al fanático ignorante que la iglesia inglesa convertía como un enemigo de los más peligrosos, la iglesia católica lo convertía en un campeón. Hermano, esto es algo también que yo quiero explicar con detenimiento. Nosotros no hemos aprendido cómo manejar al disidente. La iglesia adventista del séptimo día no sabe manejar al disidente. Si la iglesia supiera manejar la disidencia, la iglesia hubiese prosperado. La iglesia católica ha sido más inteligente. Cuando un católico se convierte en disidente, el Papa lo llama y le pregunta, ¿qué es lo que tú estás predicando? Y él le predica al Papa. Y el Papa entonces le dice, pues mira, lo que vamos a hacer es una cosa. Y el Papa lo embiste y le da una orden y le dice, vete a predicar por allá. Y todo lo que se gana, todas las personas que ese disidente gana, son católicos. O sea, la iglesia católica aprendió a no romperse como la rompió Lutero. Lutero la partió en dos. La iglesia católica hoy no permite eso. Simplemente él adopta al disidente y lo pone a trabajar para ellos. En lugar de sacarlo, darle una patada, borrarlo de la iglesia, son más inteligentes. Fueron más inteligentes. Okay. Mientras que sí, la iglesia inglesa, cuando venía alguien, un fanático, lo convertía en un enemigo peligroso, lo declaraba un enemigo peligroso, querían separar a la gente, y cuando se hace eso, lo que más se hace es complicar el asunto. Vamos a seguir avanzando en esto, hermano. La historia de la reforma educativa antes de 1844. La historia educativa. Ya le hablé un poquito sobre eso, que Dios llamó a un médico, le dio el mensaje pro salud, Dios llamó a un fisiólogo y le dio el mensaje pro salud, y Dios levantó una universidad en esa época.
Empecemos el estudio de la reforma educativa realizada por las denominaciones protestantes en relación con el mensaje del primer ángel antes de 1844. La siguiente declaración de la señora White muestra que había necesidad de una reforma en la educación de aquel tiempo. Dice ella en Testimonio para la Iglesia, volumen 6, cuando la verdad para esos últimos días llegó al mundo, en la proclamación de los mensajes primero, segundo y tercero, se nos mostró que en la educación de nuestros niños debía introducirse un orden diferente de cosas. Ellos comenzaron a ver que tenían que hacer cambios en la educación. La actitud del estudiante, y esta es una nueva sesión que vamos a ver, la actitud del estudiante adventista del séptimo día hacia estos problemas medirá su eficacia en la proclamación del mensaje del tercer ángel. Si nosotros, hermanos, no levantamos la cabeza y entendemos la relación que hay entre la educación y el mensaje del tercer ángel, no daremos el mensaje del tercer ángel. Satanás tiene un plan, hermano, de destruirnos. Si nosotros no despertamos y levantamos la cabeza, no daremos el mensaje del tercer ángel. Note, hermanos, aquí. Vamos a ver ahora rápidamente unos 12 puntos que hacen la diferencia entre el sistema educativo del mundo y el sistema educativo de Dios. 12 puntos rápidamente, vamos a ver. Número 1, el lugar de la Biblia en la educación. Ese es el primer punto, hermano. La Biblia tiene que ocupar el primer lugar en la educación. Note lo que dice aquí. La sierva del Señor dice, por sobre todos los demás libros, la palabra de Dios debe ser el tema de estudio, el gran libro de texto, la base de toda educación. Y nuestros niños deben ser educados en las verdades que ella encierra, sin atender a hábitos y costumbres precedentes. Al hacer esto, maestro y alumnos encontrarán el tesoro escondido, la educación superior. Debe introducirse y adaptarse un nuevo propósito y ayudarse a los alumnos a aplicar los principios de la Biblia en todo lo que hacen. Debe señalarse claramente y eliminarse todo aquello que se salga de lo recto, pues es iniquidad que no debe perpetuarse. Nota, hermano, la educación tiene que estar basada en la Biblia, en los principios morales, de la Biblia. Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy, que los niños sean educados en los principios de moralidad que enseña la Biblia. Número 2, la literatura clásica, mundana, antigua y moderna, eso hay que sacarlo de la educación. Hay que eliminar eso de la educación. Nótelo como dice Consejo para los Maestros, dice, se ponen en manos de los niños y jóvenes en nuestras escuelas libros de autores no inspirados como libros de texto, como libros por los cuales han de ser educados. Permanecen delante de los jóvenes y el precioso tiempo de estos se ocupa en el estudio de cosas que nunca podrán usar. Son 12 años, bueno, aquí son 11 años. 11 años en la escuela. Hay muchas cosas importantes que se aprenden en la escuela, no voy a decir que no, pero hay muchas cosas que se le enseñan que ellos nunca en su vida la van a usar. Y las que son prácticas, no se le enseña esas cosas. Ese fue el sistema que desarrolló Ignacio de Loyola. Simplemente para mantenernos en la escuela y mantener nuestra mente ocupada en las cosas que no tienen que ver con el desarrollo del carácter cristiano. Porque el propósito de la educación es restaurar en el hombre la imagen perdida. Y ese debiera ser el foco de toda materia que se enseña en la escuela. La literatura clásica, mundana y antigua hay que sacarla
de la escuela. Note lo que dice aquí. Todos los asuntos innecesarios debieran desarraigarse de los cursos de estudio y solo debe colocarse delante de los estudiantes los estudios que les resulten de verdadero valor. Eso lo vamos a ampliar, hermano, porque el alumno debe elegir la materia que él va a estudiar. En lugar de asignárseles la materia, al alumno hay que permitirle que él elige la materia de acuerdo a los dones y a los talentos que Dios le ha dado a él. ¿Para qué enseñarle música a un niño que no sabe entonar? ¿Dónde está aquí el maestro de música? ¿Para qué enseñarle música a un niño que no sabe entonar? Es perder el tiempo. Obligarlo a tomar una clase de música cuando él no sabe entonar. No, ese no fue el don que Dios le dio. Entonces el niño tiene que seleccionar. Es una selección, vamos a ver más adelante, creo que vamos a ver más adelante. Es una selección entre el maestro y el alumno. La educación cristiana es individualizada, de acuerdo a la necesidad del niño. El maestro y el alumno se sientan y ahí se determina cuáles son las cosas que el niño necesita aprender y que sean de uso práctico, que él la vaya a utilizar. No es llenar un requisito de horas. Pero, hermano, a veces el sistema educativo cristiano tiene que estar centralizado en la necesidad del estudiante. ¿Qué necesita él para hacer la obra a la cual Dios lo llamó? Cada persona que nace en el reino de Dios nace como misionero. Pero misionero es muy amplio, hay diversidad de misioneros. Okay. No toda persona tiene el don de tocar la puerta para dar estudio bíblico. Pero hay muchas cosas que usted puede hacer que son para el avance de la obra. Dice la sierva del Señor que cada martillazo que Noé daba en el barco, en el arca, era una prédica. Cada martillazo era una prédica. Entonces, los alumnos deben ser educados de acuerdo a la obra que él se va a dedicar dentro del campo misionero. Dentro del campo misionero. Se necesita de todo en el campo misionero. Desde constructores hasta enfermeras, hasta donde sea. Número 3, hermano, cursos electivos de estudios y títulos. Vamos aquí, hermano. Los cristianos deben sostener ante el mundo, que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por su Creador por ciertos derechos inalienables, entre los cuales está la vida, la libertad y la prosecución de la felicidad. El papado se opone a estas verdades y ha encontrado ser su herramienta más efectiva para vencer estos derechos inalienables, su sistema educativo con sus cursos rígidos y sus títulos. Por otra parte, esto destruye la libertad, destruye la independencia, destruye la originalidad de pensamiento, mientras que por otra parte desarrollan la distinción de clase, la aristocracia y el imperialismo. Vuelvo, hermano, nuevamente a este punto. Ya lo conversamos, pero quiero enfatizar este punto. Con el sistema educativo lo que hace es crear la aristocracia. Si tú tienes un título, tú vales mucho. Si tú no tienes título, tú no vales nada. Ese es el mundo, hermano. No somos iguales. El sistema educativo rompe la igualdad de nosotros. Vamos a seguir. Es el punto número 3, ¿sí? Los cursos selectivos. Los cursos deben ser electivos. El alumno debe elegir la materia, junto con su maestro, elegir la materia. Es una educación individualizada. Aquí hay varios puntos también que quiero mencionar de esto, de elección de los puntos. Dice el conflicto de los siglos, dice, muchos
de los que profesan ser convertidos se aferran aún a los dogmas de su filosofía pagana. Y no solo seguían estudiando ellos mismos, sino que inducían a otros a que los estudiaran también a fin de extender su influencia entre los paganos. Mientras navegamos en la corriente del mundo, no tenemos necesidad de vela ni de remo. Es al tornarnos decididamente contra la corriente cuando empieza en realidad nuestro trabajo. Satanás introducirá toda clase de teorías para pervertir la verdad. La obra avanzará con dificultad, hermano. Y esa es la amenaza que nosotros tenemos. El siguiente punto dice: los maestros necesitan convertirse de corazón. Es necesario que se realice entre ellos un sincero cambio de pensamiento y de métodos de enseñanza para colocarlos donde estarán en relación personal con un Salvador vivo. El punto número 4 de los 12 que dice es la competencia, los honores y los premios. El sistema educativo jesuita estimula la competencia, promueve honores y promueve premios. El otorgamiento de títulos, premios, honores, etcétera, se tomó prestado del sistema papal de educación. Y noten lo que dice la señora White. En nuestras instituciones de enseñanza debió ejercerse una influencia que contrarrestara la influencia del mundo y que no estimulara la indulgencia del apetito, la gratificación egoísta de los sentidos, el orgullo, la ambición, el amor a la exhibición y el amor al vestido, el amor a la alabanza, el amor a la adulación, la lucha por las altas recompensas y honores como premio por el buen aprendizaje. Todo esto debió ser desalentado en nuestras escuelas. Sería imposible enseñar a nuestros hijos a evitar estas cosas y al mismo tiempo enviarlos a las escuelas públicas. Esto es lo que se enseña en las escuelas públicas. Mira, hermano, si la verdadera ciencia de la educación es restaurar en el hombre la imagen de Dios, entonces el sistema educativo tiene que contrarrestar la indulgencia del apetito, la gratificación egoísta de los sentidos, tiene que contrarrestar el orgullo, tiene que contrarrestar la ambición, tiene que contrarrestar el amor a la exhibición, el amor al vestido, tiene que contrarrestar el amor a la alabanza, el amor a la adulación, las luchas por las altas recompensas y honores como premio por el buen aprendizaje. Eso es lo que se llama, hermano, educación cristiana. Educación cristiana es que el niño sepa que él no está compitiendo con nadie. Él no está compitiendo con nadie. Lo primero que se hace, hermano, es, debe decirle, hermano, las clasificaciones, la nota que se le da al estudiante, eso debiera verlo solo el profesor. El alumno no debiera ver sus notas. Y la nota, cuando el profesor da un examen, realmente no es para evaluar el alumno, es para ver si el método de enseñanza del profesor funciona, para ver si los niños están aprendiendo con lo que él enseñó. Si los niños sacaron bajas notas, es porque él necesita cambiar la metodología de la enseñanza. Entonces el alumno no debe ver las notas, no se lo debe estimular. No, este es el mejor alumno, y premiar a esos alumnos a menosprecio de aquello, cuando ese niño tiene mejor nota porque esa es su área fuerte, ¿verdad? Y el otro, esa no es su área, porque todos los niños son diferentes. No todos los niños tienen que ser matemáticos, pero pueden haber niños matemáticos, y qué bueno que haya niños matemáticos. No todos los niños van a dominar otras áreas, y qué bueno que la dominen, pero no es para competir y echar por el suelo al compañero de estudio. Todos somos iguales delante de Dios. Eso se llama, hermano,
Esa es la esencia de la educación cristiana. Así que la competencia, los honores y los premios deben ser eliminados de la educación cristiana. Punto número 5, hermano, es fundamental que la educación cristiana implemente la reforma en la dieta. Dice aquí la señora White, el conocimiento de la fisiología y de la higiene como ciencia debe ser la base de todo esfuerzo educativo. Hermano, la base de todo esfuerzo educativo es la fisiología y la higiene como ciencia. Quiero explicar eso, hermano, porque hoy día las cosas han cambiado un poquito, pero en la época de la señora White, lo que la fisiología enseñaba era la función de cada órgano y cómo mantener ese órgano en salud. Eso era lo que se enseñaba como fisiología. Y en la escuela también a los niños hay que hablarle acerca del hígado y cómo mantener el hígado en buena salud. Hay que hablarle del corazón, explicarle el músculo del corazón y cómo mantener el músculo del corazón en salud. Esa es la fisiología que nosotros necesitamos. La otra ciencia es la ciencia de la higiene. Vaya a cualquier diccionario, en cualquier idioma, y busque la palabra higiene y usted notará que la higiene es una ciencia. Fueron los médicos a principios del siglo XX que le cambiaron el significado a la palabra higiene. Para nosotros hoy la palabra higiene tiene que ver con limpieza, pero no, eso es una ciencia. Lo que ocurre es la misma que la higiene. Ocurre que a principios del siglo, una familia bien rica, los Rockefeller, ellos le pagaron a un señor llamado Flex para que fuera por todo Estados Unidos y averiguara cuáles eran las universidades que enseñaban la medicina que conocemos hoy basada en la farmacología. Y este señor Flex le trajo el reporte dónde están las universidades que enseñan que su medicina es basada en la farmacología. Ellos fueron y le ofrecieron grande cantidad de dinero a esas universidades para que prosperaran, porque esa es la que vende ahí donde hay negocio. Y no solamente eso, sino que influyeron en el Congreso americano para que esa fuera la única medicina legal y todas las demás fueran ilegales. Por eso no se habla hoy de la ciencia de la higiene. Pero la señora White dice que todo adventista del séptimo día debe ser un higienista. Todo adventista del séptimo día. Porque esa es la ciencia que, esa es la ciencia. El problema que hay, hermano, es que los higienistas modernos han adoptado la evolución. Ese es el problema de los higienistas modernos. Pero si usted va a los libros de la señora White, usted va a encontrar que usted puede entender ahí cuál es el verdadero significado de la higiene y cuáles son los principios de la higiene. Si usted va, por ejemplo, al libro Ministerio de Curación, ella tiene 2 capítulos dedicados a la higiene. Lo que pasa es que nosotros lo vemos y pensamos que se refiere a la limpieza, pero sería bueno que vaya a Ministerio de Curación y lea esos 2 capítulos que ella tiene acerca de la higiene. Sigo leyendo aquí, dice: si bien las escuelas que hemos establecido han comenzado el estudio de la fisiología, no la han tomado con la energía decidida que deben. No han puesto en práctica inteligentemente el conocimiento que han recibido. La salud debiera ser tan sagradamente guardada como, ¿qué cosa? Como el carácter. La salud debe ser guardada como el carácter. Muy bien, otra cita sobre la salud. Si la reforma pro salud debe ser enseñada por los ministros y ministros y maestros adventistas del séptimo día, entendida y practicada por todos los que triunfarán en el fuerte clamor. Nos vemos entonces forzados a concluir que el Señor estaba dándoles a las iglesias protestantes, a través de sus escuelas, esta luz de la reforma pro salud, porque era tan necesaria para ellas entenderla y practicarla antes del clamor de medianoche, como lo es para nosotros entenderla y practicarla antes del fuerte clamor. También nos vemos obligados a concluir que su fracaso de las iglesias protestantes antes de 1844, de no vivir la luz de la reforma pro salud,
fue lo que los descalificó a ellos para apreciar y aceptar otra luz. De manera que es extremadamente peligroso en este tiempo para los alumnos relacionarse descuidadamente con la reforma pro salud. Lo que hizo que las iglesias protestantes no pudieran dar el clamor de medianoche fue que rechazaron el mensaje pro salud. Y lo que nos tiene a nosotros como pueblo dentro de la iglesia adventista del séptimo día, lo que nos tiene como estamos es el rechazo a la reforma pro salud. Si nosotros estamos corriendo los mismos peligros, hermano, los mismos peligros. Punto número 6, la ubicación apropiada para las escuelas y la vida campestre para los alumnos. Esto también muy importante. Por esta razón Dios nos ordena que establezcamos las escuelas fuera de las ciudades, donde sin molestia ni estorbo podamos llevar a cabo la educación de los alumnos, de acuerdo con el solemne mensaje a nosotros confiado para el mundo. Una educación como esta puede elaborarse mejor donde hay tierra para cultivar. La utilidad aprendida en la chacra de la escuela es la educación más esencial para los que salen como misioneros a países extranjeros. Otra cita acerca de la ubicación de las escuelas y la vida campestre de los alumnos. Algunos no aprecian el valor del trabajo agrícola. Esto, escuche bien, hermano, algunas personas no valoran el trabajo agrícola. Estos no debieran hacer planes para nuestras escuelas, pues detendrán el avance de cualquier cosa en las direcciones de vida. En lo pasado, su influencia ha sido un impedimento. Un impedimento. Número 7, sencillez en la edificación. Los edificios deben ser sencillos. Los errores cometidos en el pasado en la construcción de ciertos edificios deben ser advertencias saludables para lo porvenir. Nuestras ideas referentes a construir y amueblar las instituciones deben ser regidas por la práctica de una comunión constante y humilde con Dios. No debe considerarse necesario dar a esos establecimientos una apariencia de riqueza. No son los edificios imponentes y costosos, ni los muebles de lujo, lo que le dará a nuestra obra influencia y éxito. ¿Oye? Tienen que ser edificios sencillos. No, o, dicho en otra palabra, no deben tener apariencia de riqueza. Punto número 8. El entrenamiento manual y lo práctico en la educación. Si en generaciones pasadas el sistema de educación hubiese sido conducido sobre un plan totalmente diferente, los jóvenes de esta generación no serían tan depravados e inútiles. En generaciones pasadas debiera haberse hecho provisión para impartir educación en una escala mayor. En relación con las escuelas, debe haberse tenido establecimientos agrícolas e industriales. También debió haber maestros de quehaceres domésticos. Si las escuelas se hubiesen establecido de acuerdo con este plan mencionado, no habría ahora tantas mentes desequilibradas. La cita sigue aquí. Se me ha conducido a preguntar, ¿debe todo lo que es de valor en nuestros jóvenes ser sacrificado para que puedan obtener una educación en la escuela? Si hubiera habido establecimientos agrícolas y factorías relacionadas con nuestras escuelas y maestros competentes para educar a los jóvenes en las diversas ramas de estudio y de trabajo, que dedicasen una porción de cada día al progreso mental y otra cada día al trabajo físico, habría ahora una clase de jóvenes más elevados para presentarse ante el escenario de la acción y para ejercer una sana influencia para abordar la sociedad. Hermano, eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos escuela donde el alumno dedique cierta parte del día al estudio de los libros y cierta parte del día a las cosas prácticas. Que tenga, de tal manera que el niño cuando salga de ahí
tenga un oficio. Miren, hermanos, déjenme decirle, antes de que existiera este sistema educativo que nosotros tenemos hoy, todos estábamos al mismo nivel, y yo se lo voy a demostrar ahora. La gente no tenía que yo soy el doctor, que yo tengo la maestría, que yo tengo la licenciatura, sino que una persona era el sastre, el otro era el carpintero, el otro era el albañil, el otro era el zapatero. ¿Y cuál de todos ellos es el más importante? Todos son iguales. ¿Ah? Nota, hermanos, todos eran iguales. Desde que llegó esta educación que nosotros tenemos, hermanos, las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado. Y ese es el tipo de formación que nosotros necesitamos dar nuevamente. Donde el albañil, el carpintero y el sastre están al mismo nivel. Al mismo nivel. Cada cual tiene su profesión, cada cual desempeña su función en la sociedad. Aceptan el trabajo del carpintero porque eso es lo que saben hacer, ¿verdad? Si es un sastre, pues eso es su profesión, sastre. Pero ahora con esos títulos es un problema, hermano. Es un problema. Y a mí, lo que a mí me preocupa, hermano, a mí me preocupa eso, por lo que a mí me preocupa es lo que yo les dije. Lo que a mí me preocupa y que me tiene aquí hablando es la ideología del género que va a destruir a nuestros niños. Eso a mí me preocupa. Eso a mí me preocupa. ¿Qué será de la iglesia cuando estos niños tengan la edad de nosotros? Con esa ideología. Dios nos libre de eso, hermano. Dios nos libre. Seguimos. Punto número 8. Muchos jóvenes graduados en las instituciones saldrán dotados de un carácter estable. Tendrían perseverancia, tendrían fortaleza y valor para superar los obstáculos y principios que no se dejarían torcer por las malas influencias, por populares que fuesen. Deberían haber habido maestras expertas para dar lecciones a las señoritas en el departamento culinario. Las jovencitas debieron haber sido instruidas a manufacturar trajes de vestir, a cortar, a hacer y a remendar ropas y así llegar a estar educada para los deberes prácticos de la vida. Número 9. En las escuelas jesuitas, hermano, el trabajo manual ha sido reemplazado por el atletismo, por los deportes, los juegos y los gimnasios. El trabajo práctico manual, hermano, la carpintería, la ebanistería, la mecánica, se ha sacado de las escuelas y lo que se ha metido son los deportes en las escuelas. Son expertos en deportes. Eso es lo que se le enseña. Dice aquí, ninguna escuela puede mantener con éxito en su currículum estudio sobre trabajo manual en igualdad con otros estudios, a menos que el propósito de Dios para con el entrenamiento práctico sea reconocido tanto por los maestros como por los alumnos. Cuando el propósito es reconocido, el amor, el interés y el entusiasmo generado por una educación que hace cosas útiles trae más gozo y placer profundo al alumno que tales sustitutos del trabajo manual como son los deportes y los juegos. Sigue aquí, el estudio diligente es esencial, pero también lo es el trabajo arduo y laborioso. El juego, el deporte no es esencial. Ha estado creciendo entre los alumnos la influencia de su devoción a las diversiones hasta convertirse en un poder fascinante y hechizante que contrarresta la influencia de la verdad sobre la mente y el carácter humano. ¿Qué despliegue de poder se manifiesta en vuestros juegos de fútbol y otras invenciones vuestras, según las maneras de los gentiles? Ejercicios que a nadie beneficiarán. No puedo hallar en la vida de Cristo ejemplo que dedicase tiempo al juego y a la diversión. Número 10. La autonomía y la democracia
cristiana del estudiante. Esto es importante, hermano. Punto número 10. Son 12, ya casi llegamos. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara para el invierno su comida y allega en tiempo de la siega su mantenimiento. Querido hermano, este es el punto clave que yo le he estado mencionando. Y siempre le converso a ustedes sobre esto, hermano. Las hormigas no tienen líder, no tienen dirigente, y cada hormiga hace lo que tiene que hacer. Cada hormiga hace lo que tiene que hacer, sin un líder, sin un capitán. Y por eso es que nosotros no tenemos sistema educativo que siga el modelo de Madison, porque nosotros no somos hormigas. Debemos ser como las hormigas, coger las cosas en serio. Cada persona debe llenar su función dentro del pueblo de Dios. No esperar que los líderes los manden. Esa dependencia, hermano, es del sistema educativo jesuita. El estar esperando que ellos digan qué es lo que hay que hacer. Nosotros tenemos que coger este libro y lo de la señora Juá, y estos libros nos van a decir qué hacer, y nosotros debemos hacerlo, como las hormigas. Debemos hacerlo como las hormigas. Si no lo hacemos, hermano, no sé, estoy preocupado, ya se lo he dicho bastantes veces. No sé a dónde vamos nosotros a parar con este sistema de la ideología del género. No sé dónde vamos a parar. La autonomía y la democracia cristiana. Voy a hablar un poquito aquí. Dice la individualidad, la originalidad y la independencia de pensamiento y acción, independencia de pensamiento y acción, son desarrollados por la educación cristiana. Ese sistema está diseñado para desarrollar mentes capaces de ser guiadas por el Espíritu Santo, no por capitanes ni gobernadores, sino por el Espíritu Santo. Aun cuando de esta manera a veces estén en oposición diametral a las reglas de los hombres, aprenden a recibir sus órdenes del capitán, del ejército, del Señor, cuyas manos están sobre las ruedas de los asuntos de los hombres, para prevenir confusión, prevenir anarquía y desobediencia a una organización, cualquiera que sea, que esté basado sobre los principios correctos. Voy a repetir eso. Aprenden a recibir sus órdenes del capitán del ejército del Señor, cuyas manos están sobre las ruedas de los asuntos de los hombres, para prevenir confusión, anarquía y desobediencia a una organización, cualquiera que sea, que esté basado sobre los principios correctos. La autonomía, hermano, otra traducción de la palabra autonomía es autogobierno. Nosotros necesitamos aprender a autogobernarnos. Eso es lo que llama tener autonomía. No ser esclavo de otra cosa. Nosotros tenemos que tener esa independencia de pensamiento, independencia de acción, pero basado, hermano, en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Si Dios dice, lo hacemos. Si lo dicen los hombres, no lo dice Dios. Pero si lo dice Dios en su palabra, lo hacemos. Punto número 11. Entrenar misioneros que sean de sostén propio. Un movimiento a misioneros de laico. Hermano, voy a leer esto. Las denominaciones protestantes no pudieron llevar el mensaje de la verdad presente en toda su plenitud a otros países, porque primero no rompieron todo yugo de educación mundana, no vinieron a las filas de la educación cristiana, no educaron para preparar a un pueblo que entiende el mensaje y luego dé el mensaje al mundo. Por eso fracasaron. Y eso es lo que nosotros, hermanos, necesitamos hacer. Nosotros necesitamos romper todo yugo de educación mundana,
debemos venir a la fila de la verdadera ciencia de la educación y nosotros debemos preparar a un pueblo que primero entienda el mensaje y que luego dé el mensaje al mundo. Se deben establecer escuelas fuera de las ciudades donde los jóvenes aprendan a cultivar el suelo y así ayudar a hacerse a sí mismo y a la escuela de sostén propio. Hay que reunir medios, recursos para el establecimiento de tales escuelas. La siguiente cita dice, la preparación en nuestras escuelas no debe ser como ha sido en el pasado, introduciendo muchas cosas como esenciales que son de menor importancia. Siguiente cita, nuestra escuela debe ser un ejemplo de cómo el estudio bíblico, la educación general, la educación física y la obra de sanatorio pueden ser combinadas en muchas escuelas más pequeñas que serán establecidas con simplicidad en muchos lugares. Necesitamos escuelas que sean de sostén propio y esto puede lograrse si los maestros y alumnos son útiles, laboriosos y económicos. Deben hacer sacrificio a cada paso. Hermano, el término de la señora White de sostén propio últimamente ha sido un poco mal aplicado. Una escuela de sostén propio no es una escuela independiente, es una escuela que financieramente puede sostenerse. Y para que eso se logre, tienen que haber maestros y alumnos dispuestos. Lo que la señora White quiere decir, se puede lograr que una escuela no tenga problema financiero cuando usa la agricultura y la industria como fuente de alimentación financiera para ella. También trabajo para los laicos de sostén propio. Está llegando el tiempo cuando el pueblo de Dios, a causa de persecución, será esparcido por muchos lugares y aquellos que hayan recibido una educación completa tendrán una gran ventaja donde quiera que estén. Si recibieron una educación, hermanos, donde aprendieron trabajos manuales, ¿verdad?, podrán estar en cualquier parte. El apóstol Pablo ilustró de una manera práctica lo que pueden hacer los laicos consagrados en muchos lugares. Hay un gran campo abierto ante los obreros evangélicos que se sostienen a sí mismos. Voy a traducirlo de esa manera. Recibió del cielo su comisión y del cielo espera su recompensa cuando haya terminado el trabajo que se le ha confiado. El obrero de sostén propio, que se sostiene a sí mismo, recibe del cielo su comisión y del cielo espera su recompensa. Punto número 12, y el último punto, y es el más importante tal vez, es que hay que seleccionar y entrenar a los maestros. Dios me ha revelado que estamos en peligro positivo de traer a nuestra obra educativa las costumbres y las modas que prevalecen en las escuelas del mundo. No permitamos que ningún administrador, maestro o ayudante retroceda a sus viejas costumbres de permitir que su influencia negativa obstruya el plan que el Señor ha presentado como el mejor plan para la educación física, la educación mental y moral de nuestros jóvenes. El Señor está invitando a dar pasos de avances por adelantado. El plan de las escuelas que hemos de establecer en estos años finales del mensaje debe ser de una orden completamente diferente del seguido de la que hemos establecido. Hermano, esa cita es muy importante. Note claramente que ella dice que el plan de las escuelas que hemos de establecer en estos años finales del mensaje debe ser de una orden completamente diferente del seguido en la que hemos establecido. Y mañana voy a leer la cita que ella dice que esa orden es la orden de Madison. Hermano, esta es la última cita. Ahora, como nunca antes, necesitamos entender la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Apreciados hermanos,
Necesitamos establecer ese sistema educativo de la Orden de Madison. Para hacer esto, necesitamos romper con el yugo de educación mundana que recibimos en las escuelas y venir a la línea de la verdadera educación. Necesitamos romper el yugo que nos mantiene esclavos del sistema. Necesitamos romper el yugo que nos mantiene dependiendo de los hombres y no de un así dice el Señor. Necesitamos romper el yugo y lanzarnos a una acción decidida. Upavisión está comprometido en levantar este sistema educativo de la Orden de Madison. Ha llegado la hora de romper todo yugo y unirnos a hacer esta magna obra. Upavisión está buscando a personas voluntarias que quieran unirse a este proyecto de fe. Upavisión también está buscando a personas voluntarias que quieran tomar un entrenamiento como maestro misionero. Upavisión está haciendo un llamado a toda persona interesadas en apoyar este proyecto. Quiera Dios tocar tu corazón para que veas la urgencia de esta obra de restaurar la imagen perdida. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Que Dios te bendiga, mi querida hermana.